Bienvenidos a Reporte Unidad de este martes 17 de mayo de 2016. Estos son los titulares. Asamblea rechaza el decreto que empeora la emergencia. Estado de excepción ni garantiza la comida. Rumbo Libertador. Marcha hacia el CNE por el referendo. Yo soy su servidora Lila Moreno. Iniciamos una nueva emisión de Reporte Unidad, recordando que usted puede seguir este contenido informativo a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos. Por inconstitucional y violar los derechos políticos, económicos y sociales de los venezolanos, la bancada de la Unidad negó la aprobación del decreto de estado de excepción y emergencia económica, al calificarlo como un autogolpe. Por mayoría calificada se desaprobó el decreto de estado de excepción y se acordó exigir a Nicolás Maduro apegarse a la Constitución y adoptar medidas económicas reales que puedan solventar la crisis económica. Que todo esto que está haciendo el gobierno es para provocar un golpe de estado. Pónganle el oído a lo que está ocurriendo en el seno de las Fuerzas Armadas. Yo he dicho reiteradamente que no hay golpes buenos ni golpes malos, porque yo no creo en militares haciendo política, sino metidos en los cuarteles, solo cumpliendo con sus funciones constitucionales. Y quienes sacaron a los militares de los cuarteles a hacer políticas partidistas fueron ustedes y cometieron un error histórico. ¿Quién es Nicolás para desconocer esto? El presidente, los diputados, todo funcionario público tiene que actuar en el marco de la Constitución y la ley. Solo Pedro Carmona Estanga hace 15 años la desconoció y ahora Nicolás Maduro. ¿Qué coraje tienen ustedes para avalar un decreto que habla de que esas colas son inducidas por la oposición? Están inducidas por el hambre que tiene el pueblo venezolano. Se va a respetar el derecho a la vida. Gracias, Mariana. Pero tú el derecho a la vida no nos lo garantizas ni tú ni el gobierno. Hoy los venezolanos, se mueren más de 25.000 venezolanos por acción de Lampa. Se muere gente porque no tiene medicamentos y se muere gente porque no tiene alimentos. Así que ustedes no le dan garantía a nadie del derecho a la vida. La Asamblea instó a organismos internacionales a poner un freno a la constante violación de la Carta Magna y derechos humanos por parte del gobierno en el país. El jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, diputado Julio Borges, aseguró que las atribuciones de este instrumento de estado de excepción colocan de manera inconstitucional al presidente Nicolás Maduro como todo un poderoso sin la capacidad de solventar la crisis que vive el país. El decreto que le quita los derechos a los venezolanos, que es ese decreto de estado de excepción, repite los mismos errores, sobre todo a nivel del problema de medicinas y alimentos, que han llevado a la enorme crisis de costo de la vida, de inflación y del problema de desabastecimiento. El hecho de que Maduro se haya convertido en un dictador lo hace más fuerte o más débil. Para mí lo hace más débil. Es un pobre gobierno atrincherado que lo único que le queda es la fuerza bruta, el miedo y la amenaza para decir que es poderoso. Borges informó que la Unidad sostendrá un encuentro esta semana con los expresidentes Martín Torrijos, Leonel Fernández y José Luis Zapatero para tratar aspectos del referéndum revocatorio a propósito de la visita que realizan para reunirse con varios sectores en un intento por mediar la crisis política que atraviesa el país. Como un fraude a la Constitución, catalogó el abogado José Vicente Haro la maniobra del Ejecutivo que busca imponer vía estado de excepción el escenario jurídico que le permita al gobierno apoderarse de las empresas del sector privado. El abogado constitucionalista precisó que el primer mandatario busca con este decreto de estado de excepción una extensión del decreto de emergencia económica que ya en 2 oportunidades le negó la Asamblea Nacional. Es violatorio de la Constitución, es violatorio del derecho a propiedad, violatorio de la libertad económica, violatorio del régimen socioeconómico de la República, que está en el artículo 299 de la Constitución. El jurista destacó que la situación económica que atraviesa el gobierno limita su capacidad de expropiar empresas productivas, como lo hiciera en el pasado, y por eso busca vía decreto hacerse del control de las mismas, violando el derecho a la propiedad y a la libertad económica, como lo dictan el artículo 115 y 112 de la Constitución. El Ejecutivo no tiene ni el dinero para expropiar,
ya solamente puede ocupar forzosamente, ilegalmente y constitucionalmente plantas, y tampoco tiene la experticia técnica para operar determinadas plantas. Subrayó que el decreto sugiere peligrosamente la obligación del sector privado de ayudar al sector público en este proceso de intervención. También suma la creación de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAC, que trabajarán de forma conjunta con los consejos comunales y además les otorga funciones de orden público. La corrupción en el sistema alimentario fue tema tratado en la Comisión de Contraloría del Parlamento, donde diputados y expertos precisaron que este decreto de estado de excepción y emergencia económica limita el acceso a los alimentos. Todos los venezolanos tendríamos que tener derecho a comprar lo que quisiéramos, lo que nosotros, por nuestras creencias culturales, por nuestra educación nutricional, consideramos que es adecuado comprar. Las malas políticas alimentarias del gobierno de Maduro se traducen en desvío de recursos, desabastecimiento y escasez. Ahora insiste con un instrumento ilegal resolver la crisis alimentaria, así expresaron diputados de la Unidad. Vemos como el decreto también privilegia a los CLAP, que son estos centros de apoyo alimentario desde las bases. Eso es algo delicadísimo porque solamente eso genera más exclusión, lo que permite que haya discriminación para que llegue el alimento que medio llega en Venezuela y que sea distribuido por un partido de gobierno y que por supuesto eso genera también más división entre los venezolanos. Ese es el tipo de gobierno que está disociado de la realidad y que cree que la gente va a creer que porque ellos sacan una lámina en televisión diciendo que si aumentó el consumo de alimentos, la gente se le va a olvidar las 4 horas de cola que se tuvo que calar para conseguir el alimento para ellos o para su familia. Para la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, este decreto vulnera los artículos 51 y 143 de la Carta Magna, ocultando información de carácter público, por ejemplo, sobre licitaciones. Negarnos los contratos que se hacen, las decisiones de cuánto se compra, de a dónde va, de cómo se distribuye, lo público, es violar un derecho humano, que es el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública. El Estado, el gobierno en particular, es el que ha estado decidiendo a quién va el dinero, a qué personas le da el privilegio de volverse millonarias de un día para otro, qué tipo de alimentos está autorizando a traer, cuáles no, y cuáles son las condiciones de esa compra. Coincidieron que Maduro busca enterrar la separación de poderes que establece la República. Nos movilizaremos este miércoles a nivel nacional hacia las sedes del CNE para entregar un petitorio de validación de firmas. Así lo ratificó el gobernador del estado Miranda y vocero de la unidad, Enrique Capriles Radonsky. La marcha va hacia el municipio Libertador por el revocatorio. Los venezolanos seguimos en la calle. Así precisó Radonsky, quien sostuvo que la concentración se iniciará a partir de las 9 de la mañana en la sede de Plaza Venezuela. ¿Por qué vamos mañana? Porque queremos movilizarnos, queremos que sea una movilización. Nosotros queremos ir caminando, queremos llegar caminando. ¿Qué vaya a hacer la fuerza pública mañana? Bueno, el mundo estará atento. Van a reprimir porque estamos pidiendo puntos de validación. No, si quieren hacerlo, háganlo. Nosotros tenemos el derecho de ir al CNE cuando querramos, a entregar la solicitud que querramos, y eso es lo que vamos a hacer mañana en todo el país. El mandatario regional insiste que el Consejo Nacional Electoral busca bloquear las vías democráticas para un cambio estructural en la política del país. Una muestra, el decreto de estado de excepción. Este decreto es inconstitucional. Esto no lo podemos aceptar los venezolanos. Esto es Maduro ponerse por encima de la Constitución. Maduro no está por encima de la Constitución. Que vaya preparando los tanques de guerra y los aviones. Como también le digo a la Fuerza Armada. Aquí está llegando la hora de la verdad. De decidir si usted está con la Constitución o usted está con Maduro. Capriles Radonsky reiteró que se someterá a cualquier prueba antidoping, pero en cadena nacional, junto a los voceros del chavismo que deben pasar por un detector de mentiras. Ya contar con un bajo sueldo es angustiante y además no recibir el pago porque el Ejecutivo Nacional no entrega los recursos crispa los nervios. Esta es la situación de los trabajadores de las gobernaciones de Lara y Miranda, quienes se movilizaron a la vicepresidencia a exigir los recursos.
No hay el paquete, no hay arroz, no hay harina, no hay nada fuera de este gobierno. No somos ninguno delincuente, estamos buscando nuestro salario, que nos paguen nuestro aumento salarial, que es lo que queremos. Somos docentes del Estado Miranda, también comemos, tenemos hijos. Estamos cobrando una miseria, no nos alcanza ni siquiera para comprar ya la cesta básica, para poder adquirir la cesta básica tenemos que reunir 18 sueldos mínimos y todavía no llegamos. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, apoyó a los trabajadores y manifestó que reclaman lo que por derecho les corresponde. Hicieron el anuncio del ajuste de la cesta ticket, hicieron el anuncio del ajuste del salario mínimo, no se cumplió. Hace unos días atrás el Ejecutivo Nacional, hace un mes atrás, anunció salario mínimo y un segundo ajuste de la cesta ticket. Hasta ahora no se ha recibido ni medio en las regiones. Eso es irresponsable porque mientras eso no ocurre, los trabajadores entonces no tienen cómo comer. La deuda solo con el Estado Lara asciende a 11 millones de bolívares. De igual forma, el secretario de Gobierno del Estado Miranda, Juan Fernández, aseveró que 35.000 trabajadores padecen por la discriminación en la entrega de presupuesto. Actualmente tenemos un déficit de 19.000 millones de bolívares, son 35.000 trabajadores, de los cuales 24.000 trabajadores están activos que le debemos el 30% producto de un decreto presidencial. Apenas con recursos propios de la gobernación pudimos asumir el primer incremento. Al momento de dar cobertura a esta información, sujetos ya identificados como tarifados rojos intentaron agredir al equipo de Reporte Unidad y robar la cámara. Ya en reiteradas oportunidades se ha denunciado la conducta delictiva de este grupo violento. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este martes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.